¿Qué onda, gente? Un saludo a todos los amantes del fútbol y bienvenidos a Café Gol. En este episodio estudiaremos cómo surgió uno de los primeros clásicos del deporte y también uno de los más picantes. Estamos hablando del clásico de Austria contra Hungría, o Austria-Hungría, que como vamos a ver puede llegar a un par de confusiones. Este clásico tiene una historia bastante compleja y que está ligada a una liga de fútbol bastante rara como fue la del Imperio Austrohúngaro. Voy a intentar en este video explicar todo de la forma más segura para la cabeza de un hincha de Boca, pero con decir que este clásico surgió entre dos selecciones que en realidad formaban parte de un solo país, encima un imperio, ya dice bastante. Acompáñenos mientras analizamos este tema tan enredado. Como primera parte tenemos que hablar del país en el que surge este tema. El Imperio Austrohúngaro, puntualmente, fue un imperio bastante complicado en toda su existencia y en todas sus cosas. Primero fue un reino austríaco y cuando el imperio conquistó la totalidad de Hungría frente a los otomanos y se disolvió el Sacro Imperio Romano-Germánico, otro dolor de cabeza de explicar, el reino pasó a ser el Imperio Austríaco. Sin embargo, pronto los problemas comenzaron a surgir. Como pueden ver, el imperio se llamaba Imperio Austríaco, por lo tanto, incluso cuando Hungría era una enorme parte del territorio, con una población muy grande, no estaba en igualdad de condiciones frente a Austria, no solamente en el nombre del imperio en sí, sino también en incluso el trato por parte de los austríacos hacia los húngaros. Todo esto cambió a mediados del siglo XIX, cuando los húngaros se rebelaron y demandaron una igualdad de condiciones frente a los austríacos en temas de autonomía, por lo cual los austríacos accedieron y el imperio pasó a ser el imperio austrohúngaro, una monarquía doble o dual en la cual Austria y Hungría tenían la misma importancia y manejaban sus propios territorios, ejércitos, etcétera. Y acá estoy dejando de lado que el imperio de por sí tenía una enorme diversidad étnica en la cual no solamente existían austríacos y húngaros, sino también checos, eslovacos, polacos, ucranianos, rumanos, croatas, bosnios, una gran población judía y un gran etcétera. En cuanto a la liga de fútbol, el deporte comenzó a jugarse en el imperio en la década de 1870 y también en de 1880. Durante esta introducción podemos ver cómo el deporte tenía un tinte bastante picante ya de por sí, ya que por ejemplo un partido entre un club austríaco y otro húngaro acabó a los golpes y con varios jugadores lastimados. El hecho fue tan hablado que el fútbol casi fue prohibido en Hungría, por lo cual ya en esa época obtuvo en el imperio la fama de ser un deporte violento. Aún así, el fútbol tuvo una gran popularidad entre todas las clases sociales del imperio en general. Pronto los clubes se concentraron en las grandes ciudades del imperio. Estas ciudades en ese momento eran conocidas por ser lugares muy ricos en lo cultural. No solo se debatía de política, psicología, arte o música, sino que pronto también se comenzó a debatir de fútbol. Justamente en palabras de David Goldblatt, en Austria-Hungría se hizo lo que ni los suizos ni los Países Bajos pudieron lograr antes de la Primera Guerra Mundial. Crearon una arraigada cultura popular del fútbol en la que el juego estaba desempeñado por una amplia gama de la escala social y que podía atraer a multitudes crecientes y apasionadas. Resumidamente, que el fútbol era popular en todo el espectro social, es decir, en todas las clases, y que encima de todo atraía a grandes multitudes en sus juegos. En cuanto a ligas que se fueron formando, como dijimos antes, los clubes se centraron casi siempre en las principales ciudades del imperio: Viena, capital de Austria; Budapest, capital de Hungría; y Praga, otra ciudad bastante grande que se ubica en Bohemia, actual República Checa. Como dijimos antes, el imperio en realidad se formaba por dos países distintos y esto también se trasladó al fútbol, ya que había tres ligas distintas: la húngara, la austríaca y la bohemia. Por supuesto, pronto se organizó una especie de copa entre los clubes más importantes de las tres ligas, que se llamó la Challenge Cup, en la cual participaron equipos como el Wiener AC, Viena Cricket Football Club, el Wiener Sport Club, el First Vienna, el Ferencvárosi, el Wiener, el Slavia Prague, el Kralovske Vinohrady, el Budapesti y el Magyar. Ya con una liga bastante armada y con popularidad entre la población, es que la FIFA admite a Austria, un imperio dentro de un imperio, y a Hungría, un reino en un imperio, como selecciones autónomas. Ahora pasando al clásico, este mismo comenzó con un primer partido entre Austria y Hungría en 1902 en el Ernst-Happel Stadion. Este partido fue muy importante porque no solamente fue el primero de este clásico, sino que fue el primero jugado en Europa entre dos selecciones que no fueran provenientes de Gran Bretaña. Como era de esperar, este partido comenzó y dio nombre al clásico, el Clásico Imperial. Es decir, que todas las tensiones históricas y rivalidades entre las selecciones de las dos partes de un imperio se concentraron en este encuentro. Casi se puede decir que el orgullo deportivo de las dos partes del imperio estaban en juego.
Este primer clásico fue ganado por Austria por 5-0, cosa que era esperable debido a que el fútbol austríaco se había desarrollado un poco antes que el húngaro. Sin embargo, esto no les impidió a los húngaros ganar los siguientes 15 encuentros de los 20 que se dieron. Y acá es donde se ve cómo esta rivalidad en el fútbol está tan latente. Y es que es un clásico que se jugó muchísimas veces en muy poco tiempo. Por decirles que entre 1914 y 1918, cuando fue la Primera Guerra Mundial y el imperio comenzó a desmoronarse, el fulbo perduró y se jugó 19 veces. De hecho, el clásico se jugó unas 137 veces en total. Solo está superado actualmente por el clásico argentino-Uruguay, que a la fecha de este video tiene unas 186 repeticiones. Imaginen lo profunda que es esta rivalidad, que incluso después de años tan tumultuosos como fue entre 1918 y 1920, cuando el imperio ya se había desmoronado y existía un caos importante en los países que se formaron, el partido se jugó 6 veces. Ni siquiera el fin de la Segunda Guerra Mundial impidió que el clásico se jugara, ya que en 1945, cuando los países habían quedado destruidos, sobre todo Hungría, por la Segunda Guerra Mundial, el primer partido de posguerra se jugó a los pocos meses de firmarse la paz. En resumen, este partido nos demuestra un ejemplo increíble de cómo una rivalidad latente de siglos de antigüedad se traspasó al fútbol. Pero no solo eso, sino también que este clásico, pero no solo esto, sino también que este clásico se haya jugado entre dos selecciones que se encontraban en un mismo imperio y cuya rivalidad sobrevivió a un colapso tan caótico y abrupto como fue el del Imperio Austrohúngaro, cosa que se demuestra en la cantidad de veces que se jugó el clásico por un lado y por el otro en los momentos tan complicados en los que incluso se dio. También nos permite apreciar muy bien cómo el fútbol inglés tuvo su importancia en la historia del deporte, pero que otras regiones del mundo fueron también muy importantes para generar partidos picantes, muy competitivos, que avivaran la popularidad del juego, a tal punto que a día de hoy sigue siendo un clásico muy seguido por lo que sería la TV e incluso por la gente de ambos países cuando el partido se está por jugar. Esperamos que hayan disfrutado de este video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse, así como activar la campanita para enterarse cuando subimos videos nuevos. No olviden tampoco de seguirnos en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram y escuchar nuestro podcast que subimos todos los miércoles a la noche. Podrán encontrar los links en la descripción o verlos ahora mismo en pantalla. Un abrazo grande.